Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Estoy muy complacida porque voy a compartir con todos ustedes una entrevista con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, a quien hemos invitado para compartir sus opiniones sobre temas de interés. Los saludo, como siempre, con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Estamos en compañía en el día de hoy con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. Para mí un placer compartir con él. ¿Cómo estás, Tobías? Bien, buenos días. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio. Teníamos tiempo que no conversábamos sobre los diferentes temas. Muy agradecido y también pues saludando a los televidentes que siempre le siguen a ustedes hace mucho tiempo. Sí. De entrada quiero hablarte un poco sobre la celebración de este fin de semana, la independencia nacional, la presentación de las memorias del presidente ante la Asamblea Nacional. ¿Qué opiniones tienes sobre estos acontecimientos? Bueno, como siempre se estila este próximo, el 27 de febrero, pues el Congreso Nacional, según mandato de la Constitución de la República, pues recibe al presidente de la República para escuchar de él lo que es la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que sería únicamente de 6 meses, porque su instalación fue el 16 de agosto y es sobre la ejecución presupuestaria del año anterior, es decir, estaríamos hablando casi de 4 meses, de parte de agosto hasta diciembre, porque ya este año empieza el nuevo presupuesto, que es el año 2021, que generalmente nosotros los congresistas aprobamos en el mes de diciembre. Y en ese aspecto, pues ese cumplimiento del mandato del presidente Luis Abinader, pues va a informar sobre la gestión de cada uno de los ministerios, de las instituciones del Estado. Nosotros entendemos que dado la situación de estado de excepción que tiene el país, el estado de emergencia, los temas importantes son el tema de la salud, lo relativo a cómo levantar la economía en este estado de pandemia, cómo generar empleo y promover las pequeñas y medianas empresas que muchas han quebrado, y sobre todo lo relativo a la educación, que ha sido un gran reto no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, cómo lograr que el año escolar pueda ser recuperado y que la educación no pueda paralizarse. En ese aspecto, esos son los principales temas, entiendo yo, que preocupan a la población. Siempre en estos temas de rendición de cuentas hay otros aspectos que siempre preocupan y muchas veces salen las encuestas, como es la seguridad ciudadana, lo relativo a temas políticos que también se dejan caer, como es una rendición de cuentas del presidente de la República, es su primera rendición de cuentas, pues hay mucha expectativa y se crean muchas expectativas en el país. Así es. Me gustaría conocer tu opinión sobre la realidad actual de tu partido, la Fuerza del Pueblo, que preside el doctor Leonel Fernández. Sí, la Fuerza del Pueblo ha estado desde su creación. Usted sabe que fue muy tortuoso, fue la división del PLD, la salida del expresidente Leonel Fernández del viejo partido, luego la conformación a través de lo que fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que debido a varios conflictos y con varias sentencias, se conformó lo que hoy se llama la Fuerza del Pueblo. Pero la Fuerza del Pueblo, durante ese proceso de formación muy tortuoso, estaba también un proceso de campaña electoral, lo que implica que no daba tiempo
a lo que hoy por hoy se está trabajando y hemos estado trabajando, que es precisamente el primer Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch, que empezó en el mes de noviembre, sí, cerca, dando inicio el 6 de noviembre a la Constitución de la República, porque precisamente la lucha por el respeto a la Constitución fue que llevó a esa división del Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno. Y en ese aspecto hemos estado trabajando 17 grandes temas. Yo que participo en 3 de esos temas, de esos 17 grandes temas, produciremos 17 grandes documentos que ahora mismo estamos en la fase de votación. Es decir, nosotros iniciamos la plenaria que inició en noviembre, luego trabajamos en cada una de las comisiones, se podía trabajar de manera presencial, que son los que no son miembros de la Fuerza del Pueblo, podían aportar más de 6,000 personas, Goris, Diana, Dania Goris, aportaron sin ser miembros ni dirigentes, más los 7,000 y pico, 7,685 que tenemos derecho a voz y voto, que somos los delegados. Hemos participado 13,000 y pico de personas, un congreso que ha sido modelo, primero participativo, democrático, único en la República Dominicana porque ha sido digital. Han participado gente del mundo entero que conectan y que tienen coincidencia con la fuerza del pueblo y sobre todo de abajo hacia arriba. Es decir, esto no fue un congreso donde nos bajaron un documento cerrado como lo hacen los demás partidos que dicen, bueno, esos son los temas que ustedes van a manejar. No, aquí se le dejó que cada uno de nosotros en esas 17 grandes temas expusiéramos ideas y propuestas. Esas ideas fueron conformadas por un grupo de relatoría y de control y produjo una serie de propuestas que fueron aprobadas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Todo lo que somos parte de delegados de este primer congreso, vamos a votar por cada una de ellas. Se constituyeron en 5 grandes bloques, los 17 grandes temas, y el día 4 de marzo es el último día que cierra ya la plenaria para entonces concluir con el congreso en el mes de marzo, que se nos va a convocar y se le va a convocar a la prensa, como se hizo para el inicio, para posteriormente entrar entonces en lo que es el Congreso Manolo Tavares Justo, que sería ya el Congreso electivo, donde las diferentes posiciones electivas de presidente del partido, secretario general, presidentes provinciales, municipales fuera del país y de cada una de las circunscripciones, pues serán electos, porque los cargos que se tienen ahora mismo en la Fuerza del Pueblo son cargos temporales, no permanentes, así que van a ser sometidos a votación. ¿Qué calidad crees que deben tener esos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que sean electos en este Congreso? Bueno, lo primero es que tienen que tener vocación política, sensibilidad social, ser solidario, trabajar para construir una mejor nación y sobre todo que vea la política como lo es, que es una ciencia muy noble, muy pura, al cual a través de su accionar uno puede cambiar y transformar la realidad social, económica, de salud y de educación de los dominicanos y de los que vienen a este país y que a nivel de sacrificio también pueda pues aportar. En la Fuerza del Pueblo, Dania, están entrando una gran cantidad de personas, jóvenes, emprendedores, mujeres, religiosos, dirigentes de alto nivel de diferentes asociaciones y confederaciones religiosas, dirigentes de otros partidos. Tú sabes que del viejo partido eso se va a convertir finalmente en un cascarón, está saliendo todo el mundo de ahí. Ellos han ampliado su comité político y el comité central y la mayoría de la sustentación popular pues se está viendo en Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo como ese partido no solamente de oposición, que es el primer partido de oposición, sino hacia el 2024 opción de poder. Así es. Y sobre los planteamientos nacionales, ¿cuáles son las directrices que debería tener ese Congreso frente al país? Todavía los grandes temas no se han aprobado, por eso uno no puede opinar. Los temas principales son la declaración de principio, la política internacional y el desarrollo de los mercados, la política de la mujer, de la juventud, sobre la parte financiera, la parte electoral y organizativa también. Toda una serie de 17 grandes temas que le darán la fuerza constitutiva a ese Congreso y a partir de ahí, pues, las directrices que nosotros debemos cumplir como partido progresista, emergente, partido nuevo, diferente y sobre todo
Si tú has visto la participación del presidente Leonel Fernández y de un grupo de compañeros dirigentes que todas las semanas están dando ruedas de prensa, haciendo una oposición crítica, pero con aportes, con propuestas. Es decir, si vamos a hablar del COVID, ¿cómo se va a hacer el Plan Nacional de Vacunación? Recomendaciones para ese Plan Nacional de Vacunación. En la parte agropecuaria, que ahora los productos se han puesto fuera del alcance de la población, también se han hecho propuestas para reducir el costo de la canasta familiar. Bueno, lo vimos con el toque de queda, que nosotros fuimos muy reincidentes de que el toque de queda no tenía nada que ver con la propagación del virus y que se facilitara el desplazamiento y el respeto al libre tránsito de las personas, que eso estaba provocando un caos. Es decir, hemos estado haciendo una oposición constructiva y con propuestas, porque así es que la gente debe ver a un partido del siglo XXI. ¿Cómo no? Te propongo una pausa y retornamos luego de los comerciales. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Tobías Crespo, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo y diputado al Congreso Nacional. Justamente, Tobías, queríamos que miráramos un poco tu accionar en el Congreso. Sé que presides la Comisión de Contratos y estás involucrado en otras comisiones. ¿Cuál es tu trabajo en la Cámara de Diputados? Bueno, en este cuatrenio nosotros estamos alrededor de 6 comisiones, aunque no han puesto en otras subcomisiones. Presidimos la Comisión Permanente de Contratos desde el mes de agosto. También estamos como miembro de la Comisión Permanente de Energía y Minas, una comisión muy importante que en los últimos 10 años yo participé 6 en esa comisión, aunque también presidí Obras Públicas por 6 años. Estamos en la Comisión Permanente de Educación, en la Comisión Permanente de Administración Pública, en la Comisión Permanente de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, y el hemiciclo nos ha asignado también en dos comisiones bicameral con el Senado. Una de ellas es el proyecto de ley de simplificación de trámites, que busca reducir los trámites con el Estado, una importante iniciativa. Y la otra es la comisión bicameral que va a modificar o que tiene sobre sus hombros la modificación integral de la ley 8701. Ahí estamos junto con el colega Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1, como asignado por la Fuerza del Pueblo para ese tema, y una gran cantidad de labores que estamos realizando dentro del Congreso, aportando a diferentes iniciativas de otras comisiones. Como siempre, tú sabes que en la gestión pasada nosotros tuvimos la dicha de poder pasar 3 leyes que ya están en aplicación, que es la ley 6317, la ley que oficializa la foto de los patricios, que es la 193-19, y la ley 3518, que es el que declara el 23 de septiembre Día del Atleta en Condiciones Especiales. Durante este cuatrenio, Dania, estaremos trabajando una iniciativa muy importante que tiene que ver mucho con mi formación académica, profesional y empresarial también, que es la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 153-98, y con ella, esa modificación, crear el nuevo marco jurídico de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que han sido durante esta pandemia una herramienta muy importante. Mira cómo nosotros hemos estado trabajando este programa, se ha estado haciendo el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación de los niños a través de plataformas de medios de comunicación. Entonces, las TIC son una herramienta importante para el desarrollo de los países y de los pueblos,
sobre todo República Dominicana, que es muy adoptadora temprana de la tecnología y que durante mucho tiempo ha estado avanzando. Es decir, para nosotros sería un gran placer que la República Dominicana nosotros podamos darle, y eso lo vamos a trabajar durante estos próximos 4 años, 3 años y medio, porque ya pasó una media legislatura, una legislatura, y el 27, 28 de febrero o posiblemente en marzo, a inicio de marzo, pues someteremos ese proyecto de ley que lo hemos estado trabajando también como proyecto de tesis para graduarnos de Derecho. Ahora vas a ser abogado, me dices. Soy abogado licenciado en Derecho. Claro. Tú eres considerado el padre de la ley de movilidad que regula el tránsito en República Dominicana y sobre el cual la población se hizo muchas expectativas, porque todos sufrimos el efecto de los tapones en la calle. Tú que estás desde fuera mirando el accionar actual sobre la ley de movilidad, ¿cómo la ves? ¿Cuáles son tus observaciones y recomendaciones sobre este tema? Mire, en la gestión anterior no se hizo casi nada, se hizo muy poco, y lo digo con verdadera responsabilidad y lo decía siempre, porque se promulgó, había expectativas en el país, bueno, se dio la voluntad de todos los partidos votaron de manera unánime, oiga, todos los voceros mandaron a votar porque era una necesidad. Se promulgó la ley, de 32 reglamentos solamente pudieron ser aprobados 6 de ellos, hay 20 y pico que todavía no han sido aprobados ni promulgados, muchos de ellos que eran actualización de normativas y de resoluciones que existían, tanto en la OTTT, en la DGTT y las alcaldes. Usted sabe que todas esas instituciones se eliminaron y se quedó solamente el Intran. Ahora veo en este gobierno que algunas de las políticas públicas importantes para mejorar el transporte, como son los corredores, que ha creado mucho conflicto de intereses, pero este es el único país que todavía permanece el concho, el sistema de concho, y la ley establece una apuesta a la masificación, a la colectivización, a un transporte público eficiente, que los pasajeros puedan ser transportados de manera digna, que haya frecuencia, itinerario, vehículos en condiciones, que los choferes y los conductores estén capacitados y certificados para el transporte público, a una tarifa justa, porque el dominicano está pagando cerca de un 20, un 30% muy caro, un transporte que no funciona. Donde la mayoría de los países es un 6% que la gente dedica de sus ingresos mensuales para esta actividad, y sobre todo de que el pasajero va a llegar seguro del origen al destino. Esas son las apuestas que establece esa ley en el transporte público de pasajeros y en el privado también. Nuestras expectativas siguen siendo elevadas, porque aunque yo sé que muchos de los legisladores que trabajamos en esa ley tienen frustración, y senadores también, porque fueron 5 años y medio que le dedicamos, pero esperamos a ver si estas autoridades tienen voluntad política, porque la voluntad política no solamente se dice, se expresa con recursos. Si uno ve si hay voluntad, si lo escucha en el presidente, y no solamente lo escucha, sino también que le asignan recursos presupuestarios para todas las políticas públicas, los planes y proyectos del sector se entren a cabo. Exhortar al Ministerio Público, a los fiscalizadores de tránsito y a la justicia a aplicar esta ley, porque no es solamente el Intran, la DGC y las alcaldías que tienen un rol, también la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y los jueces en justicia tienen una gran responsabilidad. Así es. Sobre la lucha contra la corrupción, ¿cuál es la opinión que tienes? Bueno, nuestra opinión es que debe hacerse bajo criterios que permitan que los expedientes no se caigan en justicia, que no se convierta en un show solamente para salir y para avanzar a nivel mediático, y que esos expedientes tengan la suficiente prueba y evidencia, porque ya hemos visto mucho, aunque no somos de muy avanzada edad, tenemos 52 años, pero hemos visto muchos shows y todavía no ha caído ningún político preso. Cuando digo ningún político, porque hay gente presa, pero son familiares, pero altos, no han caído ninguno. Es decir, la gente esperaba de que hayan sanciones, pero no se puede festinar, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al estar tan poco sustentado, no hay pruebas ni evidencia, entonces se caen en justicia. Y entonces la gente entiende que no, la lucha contra la corrupción no tiene sentido, porque al final no se logran sancionar. Yo entiendo que el que se robó el dinero del Estado
no solamente debe ser sancionado, condenado, debe caer preso en caso que los códigos establezcan prisión. Y no solamente esto, sino la devolución de ese dinero a las arcas del Estado de nuevo. ¿Qué opinan sobre el allanamiento a la Cámara de Cuentas que ocurrió esta semana? Ha habido mucho escarceo y muchas opiniones en favor, en contra. Sentó un procedente, nunca se había dado esto, pero entendemos que es una facultad del Ministerio Público. Todos, Dania, tenemos la responsabilidad, los que estamos en la vida pública, de que podamos ser monitoreados, observados, investigados en nuestros cargos, y nadie está fuera del alcance de la justicia, aunque es un extrapoder. Pero lo que uno aspira es que eso que se hizo permita lograr tener las evidencias y que finalmente lo que se dice en los medios pueda ser demostrado, porque hay muchos artículos que se han mencionado ahí sobre tipificaciones de hasta lavado de activos provenientes de la corrupción, maquillaje o simulación de auditoría que llevan a la falsedad de escritura. Es decir, hay ilícitos administrativos, hay civiles por un lado y también penales. Es decir que uno aspira que en ese caso también, tal cual usted preguntó los anteriores, pues si hay las pruebas, pues que se sancione a cada quien. Ahorita hablábamos sobre la ley de movilidad y olvidé preguntarte sobre el tema del cambio de orientación en algunas de las calles del Polígono Central y de barrios aledaños, para ver si has visto que el impacto ha sido positivo. También está el problema de la ocupación de aceras que se están haciendo masivo en todo el país. O sea, ¿cómo tú ves que afecta todo esto la ley de tránsito, de movilidad? Mira, la ley 6317 establece ese tipo de medida, ordena o establece que las alcaldías, a través de estudios de tráfico, estudios de movilidad, estudios de desplazamiento, puede cambiar el sentido de las vías, la orientación, puede crear pares viales, es decir, los pares viales, una vía subiendo, trabajando, una este-oeste o este-este, y puede cambiar el flujo del patrón de las vías. Pero todo eso bajo un estudio, una aprobación de la sala capitular, informar previo a la ciudadanía, porque la ciudadanía cuando llega a los puntos y se encuentra la prohibición y el cambio, pues altera su planeación estratégica de conducción, ¿verdad? Del origen al destino. Monitorearlo, fiscalizarlo, porque hay algunas veces que los estudios no son muy precisos y cuando tú lo aplicas en la realidad, el conductor, los peatones y los pasajeros se comportan de manera diferente, porque el tránsito y la movilidad no es determinístico, es probabilístico, puede cambiar de manera continua, incluso si ponen una plaza comercial o un centro, puede cambiar todo el patrón de circulación, es decir, que hay que estar continuamente monitoreando, ajustando, actualizando los estudios y medidas que si hay que echarla para atrás, se deben echar, porque a veces los simuladores y los estudios te presentan una cosa y la psiquis y la cultura del dominicano violando la ley, porque muchas veces esos estudios toman en cuenta que tú vas a respetar las señales, que vas a respetar el paso de cebra, que vas a respetar no girar en U y todo lo demás, pero al final la gente hace otra cosa. Entonces ahí viene el tema de que posiblemente el impacto no sea el mismo. Y en relación a la ocupación de las aceras, la ley también establece, y otras leyes de la municipalidad, la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, le da facultad a los alcaldes, igual que le da esta facultad la ley 6317 a los alcaldes y a la DGC, para liberar los puentes peatonales que muchas veces son ocupados por vendedores, las aceras, y mantenerla libre para el libre tránsito, para la circulación de los peatones. Pero también la ley establece un sistema de paradas, que la gente tome los autobuses o los vehículos en una parada y se desmonte en otra parada, y que haya terminales de vehículos para que el origen y el destino, esas guaguas, no estén almacenadas o estacionadas en la calle, como muchas veces pasa. Hablando de eso, hay una terminal de autobuses en Santo Domingo Este que no ha podido operar porque el síndico de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, se ha opuesto tajantemente. ¿Tú qué crees sobre esta decisión? Mire, nosotros estábamos opuestos a esa terminal en ese punto, Dania. ¿Por qué? Porque las terminales de pasajeros se hacen en la periferia. Por ejemplo, ya hay una en Boca Chica,
lo que mandaba era hacer una en Boca Chica para el tránsito que venía del este, no tuviera que entrar al Gran Santo Domingo y aprovechar la circunvalación del Santo Domingo. Una en el nordeste, para el tráfico que viene de Samaná, Sánchez Ramírez, todas esas provincias que son del nordeste, pues conecten a través de la circulación, y si no tienen que entrar a la capital, pues no lo hagan. Una en Pedro Brán, por ahí, para el tráfico que viene de la parte norte del Cibao, cerca de ahí, antes de llegar a lo Alcarrizo, por donde está el Merca Santo Domingo, para que el tránsito que viene en la parte norte, sobre todo el Cibao, no tenga que entrar al Gran Santo Domingo. Y ahí se ponen las grandes terminales, que va a generar también otro tipo de negocio, comercio, publicidad y una serie de temas. Y la otra gran terminal, es decir, con 4 grandes terminales, tú resolvías gran parte de una cantidad de camiones, de vehículos que entran al distrito y al Gran Santo Domingo sin necesidad, ya en la parte de la 6 de noviembre o en la carretera Sánchez, para que todo el tráfico de Jaina, San Cristóbal, del sur bajo, cuando digo bajo, del sur más abajo, pueda pues también tomar la circunvalación y que no tengan que entrar vehículos. Hay algunos vehículos de carga que como quiera tienen que llevar destino, carga a los hoteles, a los grandes centros comerciales, las cadenas de supermercados, pero eso entonces el Intran y la DGC con los ayuntamientos debe hacer lo que se llaman las rutas. Es decir, cartas de ruta para que eso se haga en las horas de menor tráfico. ¿Cómo no? Bien, pues hemos concluido por el día de hoy esta interesante entrevista con el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, agradeciéndole a él su participación aquí en nuestro programa Puntos de Vista. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Gracias. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen al llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. Hoy nos hace compañía el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Linares. Para mí es un honor siempre estar con usted, que me invita a ese programa que tanta gente lo ve y que de una vez que salgo ahí me llaman todos. Así que agradecido. Bueno, gracias por lo que nos corresponde. Ingeniero, en esta etapa en que está la economía dominicana, está todavía enchivada, diría yo, para utilizar un término un poco hasta popular, se ha estimado, se ha proyectado como que la construcción en sentido general podría ser una de las áreas clave para lograr esa reanimación del sector, pero dentro de la construcción general se habla de las obras públicas, de esos grandes proyectos de inversión que debe ejecutar el gobierno desde la parte del Estado como un motorizador de ese dinamismo que necesita. Me gustaría que habláramos un poco de su visión y de si en realidad puede ser ese una catapulta a la actividad económica y si se están haciendo esos proyectos que pueden jalar a la economía. Muy bueno, Leonardo, mire, gracias.
realmente la construcción es el sector dinamizador de la economía del país. Y en estos momentos que vivimos en una pandemia que nos ha proporcionado una pandemia del COVID-19, el COVID-19 ha proporcionado una crisis como nunca antes visto, incluso mayor que la del 30, mayor que la crisis del 2007 con la hipoteca subprime o hipoteca basura. Estamos en presencia de la peor crisis sanitaria, económica y social que vive el mundo. Y República Dominicana ha sido afectada directamente porque es un país que vive básicamente del turismo y el turismo ha colapsado. Realmente se ha querido vender que se ha recuperado, pero cuando el mismo Estado dice que el 50% de las habitaciones de los hoteles es que puede ser usado, imagínense usted, eso demuestra que ha colapsado. Pero el director de Impuesto Interno dice que unas 6,000 empresas no han podido recuperarse, o sea, no han podido accionar en esta grave crisis sanitaria que hay, económica y social que vive el país. Entonces, el único factor que dinamiza la economía en momentos como estos, porque siempre ha sido uno de los principales, pero ahora yo digo que es el principal factor. ¿Por qué? Porque ahí genera la mayor cantidad de empleo y el presidente ha dicho que el principal objetivo de su gobierno, como él llama de su gobierno del cambio, es generación de empleo. Entonces, ese factor dinamizante de la economía que se llama el sector construcción, tanto público como usted bien lo dice, privado, pero el sector público ahora mismo pasa por la crisis más grande que ha tenido en la historia de República Dominicana el sector construcción. Y no dicho por mí, lo dice el presidente de la República, Luis Abinader, que la semana pasada en una inauguración de una fábrica de velas, creo que por guerra, dice que el 95% de las construcciones del Estado no han podido ser pagadas porque hay un nudo legal. Entonces, cuando dice que hay un nudo legal, y es el mismo presidente que lo dice, es realmente muy peligrosa y realmente catastrófica. Pero un nudo legal que solamente vive en la mente del director de contrataciones públicas, el licenciado Carlos Pimentel, que se ha elegido ahora como el rector de todos los funcionarios del Estado, y no es así. Él es presidente del órgano rector, presidente de un órgano rector que no ha querido activar el comité consultivo que demanda el artículo 35 que crea ese mismo órgano rector en el párrafo 1, no ha querido formarla. Entonces, por eso hay tanto problema. Fíjense el caso que el artículo 35 habla, el artículo 35 habla de la formación del sistema. Y el artículo 35 habla del órgano rector, que está formado por el director de contrataciones públicas, el director general de bienes y servicios, y digo, el subdirector general de bienes y servicios y el subdirector de contrataciones y concesiones. Básicamente las concesiones con la entrada de la ley 47-20 de la 47-20 que es la nueva ley de alianza público-privada, aunque Carlos Pimentel dice que fue eliminada porque fue asumida, pero no todos los artículos fueron, por lo menos quedan 10 artículos de la concesión en la ley 340, que yo lo puedo demostrar fácilmente. Entonces, fíjese que nunca la Dirección de Contrataciones Públicas ha tenido un subdirector que es ingeniero. No lo ha tenido y debe tenerlo porque hay una subdirección de contrataciones. Y si las concesiones, como dicen, no existe, ¿quiénes son los únicos que sabemos de contrataciones? Nosotros, pero por demás, el órgano rector del sistema, como bien lo dice el artículo 35 de la ley
340-06 con modificaciones de ley de la 441-06 y el reglamento de aplicación, el 543-12, dice claramente que el órgano rector está formado por el director de contrataciones públicas, los dos subdirectores de la entidad que ya le dije, y las unidades operativas de las entidades de compras y contrataciones. Pero ojo, el párrafo 1 del artículo 35, que conforme el órgano rector del sistema de compras y contrataciones públicas, dice, el órgano rector tendrá un comité consultivo compuesto por el director general de contrataciones públicas, que lo preside, el presidente del CODIA o uno que él delegue, y el presidente de la Federación de Cámara Dominicana de Comercio, FEDOCámara, o otro que él delegue, y 2 miembros que el Poder Ejecutivo nombre. Esa Dirección de Contratación Pública ha tenido 3 incumbentes, abogados los 3, pero no han permitido, no le han pedido al presidente que forme ese comité consultivo. Por eso cuando me están hablando de mucha transparencia, yo digo, bueno, es algo raro. Entonces, ¿a qué él se basa? El presidente se basamenta en que los presupuestos de obras del Estado o obras públicas sobrepasan el 25% del valor original del contrato o para lo que fueron contratadas. ¿Y qué implica eso? Eso es una normativa del artículo 31, numeral 2 de la ley 340-06, que dice que una obra puede subir o disminuir hasta un 25% y los servicios hasta un 50%. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el gran tapón y dónde está el mal manejo? En que el reglamento 543-12 en el artículo 127 reza exactamente lo mismo que el artículo 31 numeral 2. Entonces, como ese reglamento fue mutilado derogado por el 441-07, que fue el mejor reglamento, pero que por política se derogó, entonces ellos admiten muy bien el artículo 31 numeral 2 de la ley y el artículo 127 del reglamento 543-12, pero niegan el artículo 32 de la misma ley, numeral 1, que dice que hay que actualizar el proyecto siempre y cuando existe acontecimientos extraordinarios que son impredecibles. Entonces dice, numeral 1, el contratista tendrá el derecho a que se le actualice el presupuesto cuando ocurriese acontecimientos impredecibles que sea la única forma de subsanar el contrato y que se le devuelva el equilibrio económico del proyecto. Yo me explico. Vamos para algo que se conoce mucho, escuela y las estancias. El presidente Danilo Medina hizo 4 sorteos para la construcción, reparación y remodelación de las escuelas a nivel del país y las estancias infantiles. El primer sorteo se realizó en noviembre del 2012, pero con presupuesto enlatado hecho de diseño base, diseños existentes. Entonces, esos presupuestos, todavía hay contratistas que están construyendo con eso, pero ojo, Pilar, usted conoce bastante bien de eso. El 13 de noviembre del 2012 se promulga la ley 253-12 para el fortalecimiento constitucional de las recaudaciones fiscales del gobierno. Y el ITEVI pasa de un 16 a un 18 a partir del 1 de enero del 2013. Entonces, sorteos que se hicieron con presupuesto hecho de octubre del 2012, ya todos esos presupuestos se incrementaron en un 2% con el ITEVI. Pero más que eso, el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo,
como es un presupuesto que ya estaban hechos previamente y tenían un 5% de supervisión, y el presidente ordenó que Obras Públicas y la OISOI supervisaran la misma, entonces él elevó ese 5% que solamente le pertenece a Obras Públicas a un 10%. Ya el contratista tiene 7% menos. Pero lo peor de todo eso es que el anticipo era 0.05% y esa misma ley lo eleva a un 5%. O sea, y aparte de eso, no se le quiere reconocer. Yo conozco gente de Linares que se sacaron sorteos. Ingeniero, vamos a hacer una pausa técnica para pasar con unos compromisos comerciales, porque usted está dando unas explicaciones muy interesantes y me gustaría que se mantenga el hilo, porque ya entonces presupuestos por fuerza tienen que incrementarse en ese sentido. Así que vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA. En el segmento anterior, el ingeniero estaba explicando algunos incrementos de costos que por cuestiones que no estaban previstas como modificaciones impositivas, se presentaron en muchos presupuestos de obras que estaban en ejecución y que la hacían salir del parámetro, diría yo, del esquema original con que se concibieron, básicamente para el tema de las escuelas. Explíquenos cuál es otro aspecto y hasta dónde eso puede salir de la proyección o cálculo original del presupuesto de una obra. Oiga, por ejemplo, hay contratistas que se sacaron obras en San Cristóbal en el 2012. En el 2014 lo mandaron a Monteplata. El transporte de San Cristóbal es lo mismo que Monteplata. El costo de material de San Cristóbal, o sea, comprar un blog en San Cristóbal es lo mismo que ir allá. Pero aparte de eso, en octubre del 2012, la tasa del dólar estaba al 39.40. Y ha subido hasta el 60. Entonces, el cemento en el 2012 estaba a 250 pesos y hoy se consigue cemento a 400 pesos. ¿Por qué? ¿Es que la fábrica han querido subirlo? No. Es que si el dólar ha subido tanto y la pandemia, el transporte lo ha restringido, ha subido todo eso. Entonces, si usted compraba un blog en 25 pesos, ese blog le cuesta 50 pesos. O sea, se ha multiplicado. Pero aparte de eso, si usted no tenía dónde construir esa obra, cuando se consigue el terreno, hay que hacer un estudio de suelo. Y si usted tiene una zapata convencional, como los ingenieros llamamos, por ejemplo, una zapata de muro de 8, ese muro tiene un ancho, la zapata de 80 centímetros por una profundidad de como mucho un metro, 4 redondas de 3 abajo, batones, si lleva a un nivel de piso, todos los hoyos llenos a 20, sino a 60, y encima de él se le pone los bastones como debe ser de 80. ¿Qué pasa? Que esa zapata, en vez de plantar 1 metro, hay sitios que ha desplantado hasta 2 metros para abajo.
Y entonces, en vez de tener 80 centímetros, obligatoriamente se ha ampliado a 2 metros. Eso conlleva excavación, conlleva más acero, conlleva más hormigón, conlleva más relleno de reposición. Pero aparte de eso, en la mayoría de esas obras se han construido muros de contención y un movimiento de tierra. Yo tengo amigos que han cortado hasta 2 metros de terreno, porque la mayoría de terrenos se compraron para aspectos políticos de amiguismo que no servían y se han tenido que hacer para adaptarlo, hacer cortes que sobrepasen el 25% del proyecto. Entonces, el presidente no puede venir a decir que eso hay que hay un nudo, que hay un nudo legal. Presidente Luis Abinader, hay algo que desata ese nudo y lo he escrito y lo he repetido 1000 veces. El artículo 32, numeral 2, es que usted no puede, un hombre que está haciendo tan buen trabajo por este país, matar el sector construcción, matar los pobres contratistas del Estado que se están muriendo de hambre, que se han muerto más de infarto que por COVID, los contratistas de este país, los pobres contratistas. Y así hay grandes contratistas que han perdido dinero, muchísimo dinero, que van a una carretera. Y como aquí no hay un régimen de planificación de los proyectos, sino que el presidente cuando va a un sitio le piden una obra, de una vez ordena eso, y los funcionarios, por estar de muy contento con el presidente, por no llamarle lavasaco, de una vez mandan a hacer las cosas sin ningún estudio. Entonces, proyecto. Es más, aquí hay presupuestos de carretera que la longitud y el ancho lo han tomado por Google Maps. Entonces, cuando usted hace un estudio real, ve que es mucho mayor longitud, pero el suelo, cuando usted dice, hay que sacarle, vamos a extraer 1 metro de la surrasante, a veces usted excava hasta 3 metros, entonces esa surrasante que usted bota, tienen que ir llenando y tienen que ir metiendo materiales clasificados, y muchas veces para la estabilización de esa carretera, que no da por nada del mundo y que por eso hay tanto dinero perdido en asfalto, que lo estabilizan sin hacer estudio de compactación del proto modificado, y ese asfalto se pierde. Entonces hay que hacer ensayo a ver si esa compactación da o con cal o cemento gris, o sea, con una razón. Cuando usted tiene que compactar 10 kilómetros aplicándole cal o aplicándole cemento gris, para que la compactación de el mínimo, por lo menos el 95% del producto modificado, que es el ensayo que se hace esa vez. Entonces, ¿quién tiene que resolver eso? No, el presidente debe convocar a la gente que sabe de esto, porque es que hay muchos funcionarios. Mira, esa persona, Carlos Pimentel, quiere hacer buen trabajo, pero él no hace, por ejemplo, lo que le manda el artículo 36, numeral 2 de la ley, que dice que hay que mantener un sistema de control de precios, de información de precios, de compra y de los servicios y de los materiales. La ley lo obliga a que él tenga un sistema. Entonces, cuando él dice, ha pasado el 25%, ahora vamos a hacer una. Entonces, si usted no es auditor forense, por ejemplo, yo soy auditor forense. Si él no es auditor forense y el director de contrataciones públicas no tiene facultad para parar obras que pasen del 25%, eso está determinado al director o al Contralor General de la República o a los miembros de la Cámara de Cuentas, porque él no tiene facultad para parar ningún pago, porque él no es el rector de todos los órganos rectores del país. Por ejemplo, cuando una ubicación llega a Contraloría, ya previamente ha sido analizada por técnicos de las entidades correspondientes, que son muy honestos y son muy serios, porque esos técnicos lo que están en base a un sueldo y un sueldo pequeño. Mire, si se hacen los estudios reales de las obras normales, sin politiquería, todas esas obras debieron pagarlo.
Ahora, si lo que se tiene es para no pagar las obras, agarrarse de eso, están cometiendo un error grave, porque la Constitución de la República, en el artículo 72, tiene lo que dice acción de amparo. Esa acción de amparo, que en la Constitución, en la mejor Constitución del 2010, que se varió en el 2015 para favorecer una estupidez de reelección, esa Constitución faculta a través de la ley 137-13 para que se crean las altas cortes, y entre ellas el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, y todos los ciudadanos que se sienten afectados, que le han vulnerado derechos fundamentales, pueden aplicar a una acción de amparo. Y si ese funcionario no obtempera en esa acción de amparo, la misma Constitución de la República, en el artículo 39, dice un artículo de responsabilidad civil, donde el incumbente tendría que pagar hasta la tercera generación. O sea, ellos que no se crean tan dioses. Ingeniero, nos quedan 40 segundos. O sea, ¿cómo desatar el nudo? El presidente, para desatar el nudo, lo único que tiene que pagar y limitarse a lo que dice. Mire, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión está consciente de que hay que pagar. Y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, también está consciente de que hay que pagar. La traba la tiene el director de Contrataciones Públicas, que quiere morir de éxito, pero morir de éxito y morir de fracaso, como quiera, es morir. Y yo lo reto a un debate a él, que me demuestre por qué existe ese nudo que yo llamo que es un pseudo nudo, o como los ingenieros siempre comenzamos y decimos que es un nudo virtual, que no es real. Bueno, ingeniero Teodoro Tejada, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar aquí sobre un tema tan interesante que es el sector de la construcción. Y bueno, y esperemos que se desate el nudo para que no siga asfixiando o ahorcando gente. Es un nudo virtual. Es virtual, gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.